a muchos de vosotros en base a nuestra experiencia. Entonces, hoy hablaremos sobre herramientas para la recopilación y consolidación de indicadores de sostenibilidad. Este es un tema que yo diría que desde los inicios de la bola venimos trabajando, porque casi podríamos decir que indicadores son parte consustancial del trabajo en sostenibilidad, tanto en el ámbito corporativo como incluso en el ámbito municipal y de gestión territorial. Al final, en un momento u otro, siempre nos encontramos pues, con la necesidad y a veces la dificultad de gestionar indicadores. Entonces, de eso tratará la sesión de hoy, de mostraros recomendaciones y sobre todo una herramienta que pensamos que puede seros de mucha utilidad en ese tipo de gestiones, que es el software Tenaxia específico para este ámbito. Muchos de vosotros seguro que nos habéis escuchado decir o lo habéis escuchado en muchos otros lugares, una frase que resume muy bien de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, que si cuando estamos hablando de hacer un mundo mejor y de mejorar la sostenibilidad de nuestras organizaciones o de nuestros territorios, al final lo que no podemos medir no lo podemos gestionar, no tenemos información sobre cómo evoluciona y, por tanto, lo que no podemos gestionar es imposible que lo cambiemos, ni a mejor ni a peor. Por tanto, si tenemos ya implementado un sistema de indicadores como si no, es muy importante que tengamos clara la importancia y la aplicabilidad del tenerlos, porque a veces se perciben como una carga, como algo adicional, pero a la práctica lo que vemos es que si no tenemos indicadores, es como si fuéramos en un coche sin control de velocidad y sin saber a cuántas revoluciones vamos. Entonces, lo más probable si vamos en un coche de estos es que o nos estrellemos o rompamos el motor, ¿no? Por tanto, es muy importante el poder tener información válida y a tiempo. Entonces, al final, ¿cuáles son esos aspectos clave que uno debe tener en cuenta a la hora de comenzar de desarrollar cualquier reporte de indicadores? En primer lugar, tener muy claro para qué los queremos, para qué los necesitamos y cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de calcular ese indicador y para qué nos va a servir. Una vez definido eso, tenemos hecho ya la mitad del trabajo para identificar realmente qué necesitamos y qué no. Pero una vez hecho eso, es importante establecer la metodología, una sistemática clara y bien definida sobre cómo, quién y cuándo va a recoger ese indicador y cuál va a ser la fuente. Por otra parte, tenemos que buscar un sistema que sea ligero y ágil o estará condenado al fracaso. Es decir, o buscamos indicadores que podamos obtener de manera relativamente sencilla y que la persona que los tiene que reportar le sea poco costoso el conseguirlos y el reportarlos, o seguramente ese sistema no llegará a arrancar. Por otra parte, está bien tomar como referencia sistemas de indicadores de otras organizaciones o estándares, y seguro que en algunas ocasiones pues, tendremos que tenerlos en cuenta dentro de nuestros trabajos, pero a la práctica lo que tenemos que buscar es un sistema que esté adaptado a la realidad y a las necesidades e incluso la idiosincrasia de nuestra organización. No a todas las organizaciones les es igual de fácil conseguir una información, ni todas necesitan la misma, porque no todas buscan los mismos objetivos. Y por último, no buscamos indicadores por buscarlos, sino que los buscamos para que sean útiles. Y en ese sentido es muy importante que no nos quedemos con el dato, sino que pasemos del dato a la información. Es decir, la información es aquello sobre lo que podemos tomar decisiones, es decir, la capacidad de analizar, de cruzar información para sacar conclusiones y que éstas estén adaptadas a los intereses del destinatario es muy importante. No tiene el mismo interés, no tiene el interés en los mismos temas el Departamento de Recursos Humanos que el Departamento de Sostenibilidad, aunque los dos estén viendo indicadores sobre formación, por ejemplo. Sus expectativas y sus necesidades sobre ese indicador son diferentes. Por tanto, una vez hemos avanzado, debemos tener en cuenta cuáles son esos puntos clave de cualquier sistema de indicadores. En primer lugar,
necesitamos los datos. Sin los datos no podemos trabajar, pero es igualmente importante que esos datos sean fiables, que confiemos en ellos, que tengamos las máximas garantías de que ese dato es lo más cercano a la realidad y con el mínimo margen de error. Si no conseguimos eso, entonces los usuarios o el destinatario final no confía en esa información y no la toma en cuenta. Y en muchos casos es muy importante pues, que además esa información sea auditable por una tercera parte, que será en el fondo el que dará fe de que lo que estamos justificando, declarando, informando a través de nuestros indicadores es consistente. El tercer punto se refiere, evidentemente, a que no calculamos indicadores por calcularlos, sino que es muy importante el ver la serie de indicadores, la tendencia hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque eso es lo que buscábamos precisamente, el poder tomar decisiones y modificar el rumbo si vemos que nos estamos desviando del sentido hacia donde íbamos. Y por último, también es muy relevante el entender el sentido comunicativo de los indicadores, el poder mostrarlos de manera que el destinatario final pues, pueda entenderlos y utilizarlos, e incluso que el departamento de comunicación de nuestra organización pues, pueda sacarle ese jugo comunicativo a esa información. Hay una manera que seguramente muchos de vosotros conocéis de establecer un sistema de indicadores, que es lo que se denomina la metodología SMART, S-M-A-R-T, SMART de specific, de específico, es decir, el indicador tiene que ser muy claro en la información que nos da, no debe ser confuso, debe ser medible, no tiene sentido que definamos un indicador que después no vamos a ser capaz de calcular. Alcanzable, en el sentido de cuando nos fijemos un objetivo basado en ese indicador, pues debe estar dentro del marco de la posibilidad y de la realidad el conseguirlo. Debe ser relevante en el sentido de que nos dé de sentido y valor su cálculo a la toma de decisiones, y tiene que estar temporalizado, en el sentido de que debe referirse en primer lugar a un marco de tiempo concreto, un año, un trimestre, un mes, y debe calcularse en un momento concreto para que todos sean calculables. Entonces, hasta aquí seguro que muchos de vosotros decís, sí, todo esto está muy bien, la teoría yo me la sabía, pero la realidad es otra. Efectivamente, la realidad, somos muy conscientes de que muchas veces es diferente, porque lo vivimos acompañando a muchas organizaciones en esos procesos de cálculo y establecimiento de sistemas de indicadores. En la realidad, lo que suele pasar es que hay alguien, como estas personas de la foto, que le toca quedarse solo hasta tarde en la oficina intentando sacar un indicador y preguntándose por qué cada año me pasa lo mismo si el indicador es el mismo, ¿no? Y esa es seguro que una realidad que muchos de vosotros habéis vivido. Además, hay que tener en cuenta que el cálculo de indicadores está tomando una relevancia dentro de las organizaciones cada vez más importante. Es decir, ahora ya con la entrada en el ámbito corporativo, con la entrada en vigor de la Ley de Información No Financiera y Transparencia a nivel de la Unión Europea, el elaborar un informe de sostenibilidad o un reporte de sostenibilidad basado en indicadores ya no es algo voluntario, sino que es obligatorio para un buen número de empresas, y dentro de 2 años lo será todavía para muchas más. Es decir, ya baja el nivel a las empresas de 250 trabajadores. Y a partir de 250 trabajadores. Pero no solo estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de todas las organizaciones que reportan informes o memorias de sostenibilidad sobre el estándar de GRI, donde en el mejor de los casos pues puedes tener que estar reportando unos 60 indicadores. Para los estados de información no financiera se dispara ese número, porque tienes que reportar en más de 120 o hasta 200 indicadores de diferentes ámbitos relacionados con la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, derechos humanos, gobernanza, transparencia, ética, aspectos sociales y laborales, etc. Y a eso le añadimos además las empresas que tienen ISO, que si la ISO 14000, que si la ISO 50000 o de cualquier otro tipo, o otros certificados de tipo ambiental o social, que nos solicitan constatar que lo que afirmamos es real en base a indicadores.
o también para todo lo que tiene que ver con el cálculo de huella de carbono, donde a medida que se va extendiendo el cálculo del alcance 3, entonces el sistema de indicadores para calcular la huella de carbono de una organización se hace más complejo e implica a más personas. Dicho eso pues nos lleva a ver cuáles son los problemas, toda una serie de problemas con los cuales probablemente muchos de vosotros os sentís identificados, ¿no? En primer lugar, pues esa dificultad que es la dispersión tanto de las fuentes de información como de los puntos de recopilación. Es decir, cuando estamos hablando de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, entonces ahí entra en juego prácticamente todos los departamentos de la organización. Medio ambiente, riesgos, calidad, recursos humanos, logística, cada uno con sus fuentes de información y además cada uno de ellos con su propio lugar donde los recopila, ¿no? Y que los recopila para funcionalidades diferentes o finalidades diferentes que a veces son específicas de su departamento o a veces son a demanda de toda la organización. También nos encontramos con que en función de nuestro interés o del demandante de la información, nos soliciten los mismos datos pero agregados de manera diferente. Entonces uno nos lo solicitará agregados por país, otro por sociedad, otro por tipo de actividad. O yo solo lo necesito para esta actividad o esta unidad de negocio, no lo necesito para todas las unidades de negocio. Y entonces eso puede hacer que se tengan que recalcular todos los indicadores si el proceso de consolidación no ha sido bien sistematizado. También el destinatario puede condicionar cómo se muestra la información o cómo quiere que se le presente. Entonces eso contribuye a una mayor dispersión y dificultad a la hora de gestionar esos indicadores, aunque muchas veces los indicadores son los mismos. Es decir, necesita en todo el mundo el mismo indicador o un indicador que parte de la misma base, pero acaban representándolo de manera diferente. Ese tema también es muy importante. A menudo nos encontramos que en empresas multinacionales o con muchos centros de trabajo, los indicadores se calculan de manera diferente, o más que se calculan de manera diferente, también se trabaja con unidades diferentes, unidades métricas, o que los sistemas de facturación energética pues, nos dan la información de una manera diferente y por tanto no siempre son comparables, y se necesita establecer pues, esos protocolos para hacer comparable toda la información. Independientemente de que los indicadores vayan a ser auditados o no, la trazabilidad de la información es muy importante, porque solo que cambie, y eso no es solo un aspecto de la gestión de indicadores, es una buena práctica de gestión de la información. El saber de dónde viene un dato no puede depender de que lo sepa una persona que puede desaparecer en cualquier momento de la organización, sino que tiene que haber una clara trazabilidad de dónde viene ese dato, cómo se ha calculado, de qué fuente, etc. Entonces eso es algo que es muy importante y que muchas veces no se consigue. En otras ocasiones sucede eso, que dedicamos tanto esfuerzo a calcular el indicador o a calcular el dato que al final ya nadie los interpreta, ¿no? Entonces llegamos tan agotados al proceso de definición de los indicadores que al final no se lee qué es lo que nos están diciendo, y eso es una carencia importante. Y después también nos encontramos con una problemática típica, que es que cuando necesitas el dato porque te lo solicita el director general o el director de departamento, o lo necesitas para una nota de prensa, aunque sabes que ese dato lo sacaste para el reporte de sostenibilidad del año pasado, eres incapaz de volver a encontrar de dónde salió esa información o que te pasen el dato porque están dispersos por toda la organización. Entonces, como veis, esos son algunos ejemplos, no los únicos, pero seguro que cada uno de vosotros tenéis anécdotas y casuísticas similares a las que os explicaba. Entonces, al final necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda y llega un momento en que el Excel ya no es la solución. Con organizaciones más pequeñas, hasta cierto punto puedes trabajar con lo que nosotros denominamos manuales de indicadores, que son, digamos, sí, un soporte en Excel relativamente complejo que ayuda a ese ejercicio de recopilación y consolidación de información anual, pero cuando estamos hablando
de organizaciones que tienen múltiples centros de trabajo, múltiples centros donde se genera esa información en diferentes países o incluso con diferentes sociedades que deben reportar conjuntamente, ya se necesita un salto de escala. Y es por eso que desde Ancesis La Bola llevábamos tiempo identificando en el mercado posibles softwares que pudieran ayudar en ese proceso, y es donde identificamos la posibilidad de implementar la tecnología de Tenaxia en España, que es el punto en el que estamos ahora, porque pensamos que sin duda puede ayudar mucho a muchos de vosotros en los procesos que tenéis habitualmente de reporting. Ahora enseguida lo vemos cómo funciona, porque pensamos que es la mejor manera de que veáis su funcionamiento, pero básicamente estamos hablando de eso, de un software, un programa de gestión integral y reporting de indicadores de sostenibilidad que funciona en la nube, por tanto no se requiere instalar ningún programa, pero que es totalmente personalizable y adaptable. Y ahí es donde desde Ancesis La Bola podemos ayudar particularmente con el conocimiento que tenemos tanto de todos los sistemas de indicadores de sostenibilidad como de las propias organizaciones con las que trabajamos y de sus procesos de reporting, pues a configurar este software para que realmente se ajuste a sus necesidades y sus particularidades, y que responde en buena medida a muchos de los aspectos que hemos ido comentando antes, que eran problemas que se encuentran las organizaciones muy a menudo. Aquí quizás, y ahora lo veremos, una de sus principales potencialidades es la fiabilidad de la información, ya que incorpora bastantes aspectos de validación de datos y de prevención de errores que minimizan el riesgo de que haya información errónea o que se informe equivocadamente algún indicador. Todo ello, evidentemente, con el objetivo de reducir el tiempo dedicado al reporting, agilizar el proceso de análisis y, por tanto, mejorar el desempeño en sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, si os parece, vamos a verlo en funcionamiento, y al final también cualquier duda que tengáis, entonces podemos resolverla. Un segundo y comparto otra pantalla. De acuerdo. Ok, creo que estáis viendo mi pantalla correctamente. Entonces, como veis, es una solución que trabaja en la nube, no hace falta instalar ningún programa. Entonces, cuando el usuario accede a la plataforma Tenaxia, en este caso es una demo que utilizaremos para esta presentación, entonces siempre se accede a una landing page que es totalmente personalizable, donde podríamos tener el logotipo de la organización, un menú también personalizable y mensajes que ayuden a los usuarios a funcionar dentro de este entorno, ¿no? Normalmente, además, es importante estos mensajes que se puedan ir actualizando con novedades sobre qué se está informando, qué se está reportando en cada momento, y dónde puedes tener pues la ayuda para reportar. También te dice qué campaña de recogida de datos tienes activa en este momento. Ahora lo veremos. El software permite el trabajar con diferentes campañas que se activan en un momento dado, finalizan en un periodo. Por ejemplo, si tenemos que hacer nuestra memoria de sostenibilidad, entonces podemos programarla para que se active a finales de año. Entonces, en ese momento, todas las personas implicadas reciben un aviso de que se ha activado la campaña de recopilación de información para el informe de sostenibilidad, y se pueden programar avisos previos a su finalización. Entonces, aquí arriba tendríamos un menú de navegación. En este caso, ahora soy Jack Wilson, ahora soy de Estados Unidos, soy inglés, no sé dónde soy, pero Jack Wilson tiene un perfil de validador, ¿de acuerdo? Tenaxia funciona con tres tipos de perfiles. Uno, digamos, a nivel compañía, que digamos sería el nivel más alto para ver toda la información recopilada.
el nivel de validador, que es quien valida la información última antes de darse por buena, y después están toda una serie de contribuidores, que son los que alimentan el sistema. Entonces, una de las primeras funcionalidades que querría mostraros es la del dashboard. Este panel de control es muy útil a nivel de entender en todo momento en qué punto está la organización. ¿De acuerdo? Aquí tenemos diferentes pestañas con información. Aquí es totalmente personalizable. Podríamos añadir las pestañas que quisiéramos y configurar esta información como nosotros requiramos, ¿no? Entonces aquí tenemos unos KPIs que, por ejemplo, aquí nos indican que el porcentaje de residuos recuperados en este año, en el año N, se ha incrementado hasta el 83% respecto al 81% del año pasado, ¿no? Por tanto, hemos mejorado. Es una manera rápida de ver en todo momento cuál es el KPI, aquellos que hemos identificado nosotros que son relevantes para nosotros. Podemos tener este tipo de KPIs con un dato concreto y comparado con la referencia. Y por otra parte también podemos tener gráficos que sean relevantes para nuestra organización, ¿no? En este caso, pues, cómo evoluciona el peso total de residuos producidos con relación a la tasa de recuperación de esos residuos. Aquí veríamos lo mismo, pues, para la relación entre energía y gases de efecto invernadero, ¿no? Pues, aquí vemos que también hemos mejorado nuestro consumo energético por unidad de materia prima transformada. También hemos reducido nuestra huella de carbono. Y si veis, cuando paso por encima de este KPI, puedo tener más información. Puedo acceder al dato para ver cómo ha ido evolucionando durante diferentes años. ¿Vale? Entonces puedo ir navegando para ver incluso a nivel territorial cómo se ha dividido, ¿no? Entonces vamos a ver en mis plantas de Asia, tengo dos, en China y en Bangladesh, pues podría ir haciendo toda esta navegación para ir viendo muy bien el detalle de en qué punto estoy. Lo mismo aquí tendríamos para los gráficos. Y esta es una funcionalidad que tenemos en prácticamente todos los gráficos que están dentro de la plataforma. Aquí puedo ir desglosando en Europa, pues ver en mis plantas de diferentes lugares, en este caso, cuál es su consumo total de energía y de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí podría, pues, ver en qué punto están y de dónde viene la mayor parte tanto de mi huella de carbono como de mi consumo energético. Y aquí es perfectamente personalizable, entonces es tan sencillo como añadir un gráfico, seleccionamos los indicadores que querríamos introducir. Los indicadores se configuran previamente, esa es una de las gracias del sistema, y entonces es tan sencillo como ir avanzando y poner esa información dentro de nuestro dashboard. Además, también muchas veces las organizaciones nos fijamos metas o retos hasta los que tenemos que llegar en el medio o el corto plazo. Es también una funcionalidad interesante de Tenaxia, donde, por ejemplo, si la organización se ha fijado como meta el reducir a la mitad el número de accidentes para el año 2027, pues podemos ver en qué punto de consecución de este objetivo estamos. Pues a 2019 ya se había conseguido el 25% de este objetivo, ¿no? E incluso podemos ver en la tendencia que tendríamos que seguir para alcanzarlo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vemos que vamos por el buen camino. Incluso podríamos verlo a nivel local. Bueno, esto es el dato general, pero cómo van mis diferentes centros de trabajo para tener esa información. Todo eso, evidentemente, es personalizable para los retos que tenga cada una de las organizaciones. Pero hay un segundo nivel que muchas veces necesitas un análisis más personalizado por un objetivo concreto. Entonces están las herramientas de reporte y análisis, donde, por ejemplo, podemos hacer análisis gráficos algo más detallados, ¿no? Aquí podemos construir otros nuevos gráficos cruzando diferentes indicadores para analizarlos y sacar conclusiones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, veríamos la cantidad total de residuos de los diferentes países, y en la línea tendríamos la tasa de recuperación o de reciclaje de residuos de cada lugar.
Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos viendo que estas dos plantas que tenemos en Asia, Chongqing y Chittagong, tienen una tasa de recuperación significativamente más baja que el resto. Entonces, uno podría decir aquí está sucediendo algo, porque su tasa de recuperación es menor al 50%, cuando el resto están pues, en torno al 85-90% de tasa de recuperación. Sí, claro, si vemos toda la información, entonces vemos que además sucede que sí tiene una tasa de recuperación muy baja, pero en cambio la cantidad total de residuos que producen por cantidad de materia prima transformada también es muy baja. Por tanto, son bastante más eficientes que otras que tienen tasas de recuperación muy altas, ¿no? Entonces, producen poco residuo por unidad transformada. En otros casos, pues también podemos comparar diferentes tipos de indicadores, por ejemplo, para hacer análisis más detallados, pues cómo se divide nuestra huella de carbono por alcances para ver cómo está. Podemos entrar nuevamente a ver el detalle, pues cómo se divide por plantas o por países, depende del nivel de agrupación que hayamos decidido, y esto es totalmente flexible. Puedo ver cuál es mi top 10 de plantas por emisiones de gases de efecto invernadero y compararlo por países y por nivel de alcance. Sucede, pero que muchas veces esta información, aquí tenemos relativamente pocos países, está este top 10, pero hay organizaciones que utilizan softwares como Tenaxia, que estamos hablando que tienen, que monitorizan pues 100 o hasta 2000 centros de trabajo, ¿no? o plantas o instalaciones, y es evidente que visualizarlo como un gráfico no es la manera más ágil de analizar datos. Entonces, ahí es donde entra en funcionamiento la opción de análisis a la demanda, ¿no? Entonces, análisis a la demanda nos permite construir hojas de cálculo, que aquí también ya os avanzo que es una de las apuestas que hace Tenaxia, la de estar totalmente integrado con Excel, tanto como herramienta de trabajo como de migración de información, porque al final acaba de ser la que nos permite trabajar de manera más ágil. Entonces, podemos construir diferentes análisis a la medida. Aquí tenemos 4 preconstruidos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el análisis de residuos, donde pues vamos a comparar la relación entre diferentes indicadores: la tasa de recuperación de residuos, el peso de los residuos no peligrosos no recuperados con relación a la cantidad total de residuos, ¿no? Entonces podemos seleccionar la información que queramos que esté en el informe, el periodo para el que queremos analizarlo y el tipo de agrupación, si lo queremos para nivel de compañía o para una región o incluso para un país concreto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, le damos a exportar y obtenemos un informe. Entonces, ahora creo que tendré que cambiar de visor, un segundo. Listo. Entonces, la herramienta nos ha generado este informe. Entonces, vemos que a nivel general, en cuanto así rápidamente, vemos que en cuanto a la cantidad... Adrián, Sí. perdón, no estamos viendo. Perdón. La hemos visto un momento y ahora no. Y ha saltado, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Vale. Sí, ahora sí. Entonces vemos que a nivel de el total de la compañía, pues el dato es correcto porque o es positivo. Hemos reducido en un 2% la cantidad de residuos totales entre 2018 y 2019, pero vamos a ver en más detalle. Entonces vemos que en América se ha reducido en un 56%, pero este dato es relativamente poco importante porque vemos que América en realidad contribuye solo con el 6% de los residuos generados a nivel de compañía. Donde me la juego, por lo que estoy viendo, es en Europa, que Europa me aporta el 89% de los residuos. Entonces, aquí puedo entrar a ver con más detalle. Entonces, por ejemplo, veo que de todas las plantas que tengo en Europa,
pues la de Hull y la de Vigo son las que aportan más residuos. Además, las dos han incrementado su cantidad de residuos, por tanto aquí no iríamos muy bien. Vigo la ha incrementado en un 77% y Hull en un 12%. Pero si lo comparo con la columna de al lado, entonces veo que Vigo lo ha incrementado mucho la cantidad de residuos en un 77%, pero también ha incrementado casi en un 20% la cantidad de residuos que recupera. En cambio, Hull no solo ha incrementado los residuos, sino que recupera menos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis es los que difícilmente se pueden hacer desde el análisis gráfico y que nos permite hacer este análisis a la demanda. De acuerdo. Entonces, volvemos al software. Un momento. Y entonces, ahora veríamos, ahora hemos visto la parte más de análisis, de cómo ver la información y cómo tratarla. Ahora vamos a ver cómo se hace la validación de esa información. Recordamos que ahora estamos en un perfil de validador. Entonces, yo como validador, bueno, perdón, no entraremos para no extendernos, pero desde aquí tenemos otras funcionalidades importantes como sacar, o interesantes, como sacar automáticamente un pre-reporte que tengamos preconfigurado. Entonces, automáticamente nos genera un documento Word con todos los indicadores organizados por plantas, o podemos sacar un informe de datos consolidados donde nos genera un Excel bastante más complejo que el que hemos visto, con toda la información para el tipo, para la temática que hayamos decidido y según cómo lo hayamos configurado. Nada más para que veáis las opciones. Entonces, aquí yo podría escoger, tengo un reporte predefinido, que es el reporte de responsabilidad social. Entonces, me gustaría que me consolidara todos los datos de medio ambiente y de gases de efecto invernadero. Entonces, le puedo decir que me lo saque con todos estos indicadores para este periodo, para toda la compañía o organizado por unidades de negocio, etc. Entonces, aquí me generaría un Word con toda esa información ya estructurada. Si le doy al reporte consolidado de datos, aquí también tengo toda una serie de cuestionarios ya predefinidos, donde puedo escoger cómo quiero que me la muestre. Entonces me genera si quiero que los años estén por columnas o por pestañas, para qué periodo. Aquí puedo escoger periodos más largos y entonces aquí me lo genera todo en un formato Excel. Yo como validador, una de las cosas importantes que tendría que hacer durante una campaña de recopilación de información es ver en qué estado está la recopilación de información, ¿no? Ese ejercicio que a menudo tenemos que hacer, cómo lo tienes, cuándo me lo pasarás. Pues eso lo podemos ver fácilmente desde este panel de control. Entonces, yo como validador tengo asignadas la validación de estos centros de trabajo. Entonces puedo ver aquí que en el caso de Berlín ya han respondido al 30% de los indicadores, en cambio Chicago ya ha respondido al 31%, Chittagong también ha respondido al 72%, pero bueno, aquí vemos que Lisa Brown es la responsable de reportar los indicadores de este centro, pero aquí me dice que tengo 7 indicadores por revisar, que hay algún problema con estos indicadores. Entonces, desde aquí podemos entrar a ver qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, veis, aquí tenemos toda una lista de indicadores que se deben reportar. En este caso es para el formulario de energía, ¿de acuerdo? Pues tenemos el de energía, el de consumo, de reducción de consumos, los de gases de efecto invernadero, de residuos, etc. Y aquí vemos que aquí sucede algo con el de energía. Lo tengo en rojo. Si lo tengo en rojo quiere decir que reclama mi atención, que hay algún problema. Si está en amarillo, quiere decir que simplemente tengo que validarlos y lo veo todo ok. Y los que estén en verde son los que ya he validado. Pero vamos a ver qué sucede con este. Entonces, si accedo al indicador, vemos que me salta la alarma porque el indicador es un 76% mayor que el año anterior. Y entonces, aquí vemos, si nos vamos a control, que tenemos definidos toda una serie de parámetros en el cual este que está en rojo es el que me indica dónde tengo el problema. O sea, los que tendría activados aquí son los que tienen un semáforo, los que están en verde ha pasado la prueba, el control de calidad. En cambio aquí me dice que no, que ha pasado hay un salto que es superior al que yo había determinado, que es este 76%.
De hecho, me puedo ir a la pestaña de histórico y ver que efectivamente aquí ha pasado algo raro. Yo venía en una tendencia decreciente y aquí se me ha disparado el consumo. Entonces, aquí yo le podría enviar un correo a Lisa Brown. Perdón. Aquí. Y veis aquí ya no tengo esa señal de alerta, sino que me ha aparecido que está pendiente de enviado y pendiente de respuesta. También yo podría yo mismo cambiar la respuesta. En cualquier caso, fijaos, y esto es muy importante para los procesos de auditoría, que aquí me ha quedado registrado todo. Es decir, aquí alguien entró este dato, en este caso sería Lisa Brown, pero aquí está un comentario que yo le he dejado a Lisa para que lo revise. Puedo revisar los otros indicadores, entonces el de consumo de energía, si lo doy por bueno, perdón, este está pendiente de introducir, entonces este si lo doy por bueno, le doy a validar y entonces se me pone en verde. Hay algunos indicadores que tienen esta F aquí al lado de función, que son indicadores que se calculan automáticamente porque son indicadores derivados de otros, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de validación es relativamente sencillo y sobre todo es muy interesante esta parte tanto de el registro de cambios, que para los procesos de auditoría es esencial y les encanta a los auditores, como la posibilidad de configurar estos controles. Entonces, ahora quizás es buen momento para ver cómo vería esto un contribuidor. Es decir, qué es lo que tiene que hacer la persona que incorpora la información. Entonces, ahora accedo como Lisa Brown y veis que aquí me ha cambiado un poco el menú. Ahora ya no tengo el de validación, sino del proceso de entrada de información. Entonces, yo, Lisa Brown, tengo que reportar estas plantas y este es el estado como lo tengo de indicadores. Entonces, vemos que en Chittagong me dicen que tengo 1 por explicar. Me voy a ver qué ha sucedido en Chittagong y entonces aquí veo que este es el que tengo que explicar. Lisa entra y se encuentra mi mensaje, por favor revisa los datos porque este es extraño. Entonces Lisa lo revisa y dice, sí, es cierto, me he equivocado, aquí esto debería ser un 8, por ejemplo. Perdón. Un 600 megavatios. A los comentarios, perdón. Bueno, entonces una vez validado ese dato, incluso pueden solicitarme que adjunte documentos. Esta parte también es importante, en la que yo puedo modificar el dato, entonces decirle, te adjunto la factura para verificarlo, y yo aquí podría adjuntar la factura, tanto para justificar mi respuesta como para aquellos procesos de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí ya lo he respondido, ya no lo tendría en rojo porque ya lo vuelvo a tener, en este caso, ya lo he respondido de acuerdo a lo que me solicitaban. Y si volviéramos al caso de Jack Brown, veríamos pues, que ha recibido la respuesta. Incluso aquí lo que podemos ver también es que si vemos aquí alguno de los que tengamos pendientes de introducir, también saltan este tipo de alarmas, también saltan para el que introduce la información. Por ejemplo, si aquí, no sé si tenemos controles, pero si yo intentara introducir una información que no es válida, vamos aquí un momento,
y yo recuerdo que soy un validador, entonces el sistema me avisaría de que estoy intentando introducir una información que no es correcta. Entonces aquí yo intento cambiar el dato y me vuelve a saltar este aviso. No me lo deja introducir porque me dice que estoy introduciendo un dato incorrecto. Esto ha quedado registrado también en el momento en que yo lo modifique. Entonces, si vuelvo a ir a un dato que sea, por ejemplo, una cosa que no me dejará hacer es que si en el año 2018 yo introduje un valor, pues por ejemplo, le sonará muy raro o podemos tenerlo definido. Como veis, me dice, no, cuidado, porque estás intentando introducir un valor que es idéntico al del año pasado y eso es muy poco probable que suceda. ¿De acuerdo? Si bien este aspecto, es importante decir que conviene no abusar de esos controles para no desesperar a la persona que tiene que introducir la información, porque puede suceder que entonces hagamos poco ágil ese proceso de reporte. Entonces, a veces es mejor pasar esa responsabilidad a la persona que hace la validación y que sea él al que le salten los avisos. Perdón, que me estaba quedando sin batería. Listo. Vale. Entonces, bueno, como si os parece, dejaríamos hasta aquí la presentación y si tenéis, entonces si os parece, ahora podemos, si tenéis dudas, podemos plantearlas y si hace falta profundizar más en alguna de las soluciones. Entonces, si queréis, a través del chat podéis hacernos llegar las preguntas o podéis hacerme llegar las preguntas y vamos profundizando un poco más y si no, también os explico algunas cosas más para que veáis cómo funciona y la potencialidad de configuración que tiene. Vale. Sí, a ver, Antonio Luna nos preguntaba si Tenaxia tiene configuraciones prediseñadas para indicadores de GRI. Sí, de hecho, como es una solución pensada específicamente para el reporte de sostenibilidad, Tenaxia ya tiene precargados todos los indicadores de GRI y muchos más de los habituales para el reporting de sostenibilidad. Por tanto, ese proceso es muy fácil. También pues, los de Pacto Global y otros. Aunque precisamente una de sus funcionalidades importantes es que permite configurar cualquier otro tipo de indicador a la medida de lo que necesite la organización. Antonio también pregunta si admite la entrada de datos importados desde hojas de Excel. Como decía antes, no solo lo permite, sino que incluso es una de las apuestas importantes de Tenaxia. Es decir, si bien se puede llegar a configurar mediante programación para que tome información automáticamente de alguna fuente conectándose con el ERP, la experiencia dice que al final estos sistemas suelen dar problemas. Primero porque la organización puede ser que tenga múltiples fuentes y puede ser costoso el conectarlo a todas las fuentes de información y si alguna de esas fuentes cambia o cambia la configuración de la fuente, entonces no funcionaría esa migración de datos. Entonces se hace una apuesta muy importante por la migración a través de formularios de Excel. De hecho, podemos ver un ejemplo. Volveré a registrarme como validador, perdón, como validador. Comparto otra vez pantalla. Vale, entonces, si nos vamos a Settings, podemos ver que, por ejemplo, a la hora de configurar los puntos de recolección, muchas veces me aparece aquí este dato de import o export, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque muchas veces es más fácil
trabajar sobre un Excel y después subir todo este dato. Por ejemplo, aquí tengo los puntos de recolección, entonces tengo la planta de San Diego, he dicho que es para el grupo USA y para la región América, pero yo aquí podría añadir una columna que fuera la unidad de negocio. Entonces, unas podrían ser de bebidas, otras podrían ser de farmacéutico y otros podrían ser de envases. Entonces, me es más fácil descargarme este Excel, hacerlo a mano y volverlo a subir mediante el import, ¿vale? Por tanto, aquí sí que y eso es válido para multitud de aplicaciones diferentes de Tenaxia. Nos sirve también incluso para cargar indicadores de manera masiva. Entonces, Elizabeth pregunta, excelente herramienta, tanto por la metodología. ¿Sería posible conocer el coste aproximado para disponer de esta herramienta? Sí, por supuesto. Funciona por rangos de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, en función del número de usuarios que tengas de contribuidores y validadores, entonces se establecen unas franjas. Entonces, si os parece sobre este tema, podéis contactar con nosotros y vemos el caso concreto de cada uno, en qué franja estáis, y os compartimos las tablas de precios sin ningún problema. Ana pregunta si la creación de nuevos indicadores, objetivos, etcétera, lo hacen las empresas o existe algún contrato o mantenimiento con Tenaxia para hacerlo. Precisamente lo que es importante aquí, y la razón por la que también está la bola en este proceso, es que no se trata solamente de un software, sino que en realidad lo que se presta es un servicio. Es evidente y somos conscientes de eso, de que muchas veces a muchos de vosotros no os hacen un favor, sino que os dan un problema si os dicen ahora toma este software y espabilate para implementarlo. Entonces realmente ahí para nosotros es una herramienta más de trabajo con nuestros clientes, o así le entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, para que entendáis más o menos cómo es el proceso de implementación de esta tecnología en una organización, pues siempre habrá una reunión de inicio, pero el siguiente paso, y que responde un poco a lo que planteaba Sana, es precisamente ese, es el analizar con el cliente. Ese es el trabajo que hacemos nosotros con el cliente: cuáles son sus necesidades, cuáles son los indicadores que tiene que reportar, de dónde vienen, cuál es el mejor sistema de reporting y de validadores, construir precisamente configurar a la medida de la organización este sistema de indicadores, de cuestionarios y de campañas. Y después ya entraría una parte, digamos, más técnica, la de la importación del histórico de datos para que exista todo lo que se ha ido trabajando en la organización, y acompañamos en esa fase de test, de pruebas para ver que todo funcione, y sobre todo en la capacitación de las personas responsables. En este proceso, en un escenario ideal, pues es realmente rápido, puede hacerse en 3 meses, pero evidentemente depende de la complejidad de la organización. Y a partir de ahí, pues sí que depende del tipo de cambios que quiera hacer la organización. Muchos de ellos, la capacitación que se les hace debería habilitarles para poder crear nuevos indicadores, configurar aspectos. Además, como muchos se pueden hacer directamente descargando a Excel, pues puede ser mucho más cómodo, pero en cualquier caso, pues siempre se puede prestar ese apoyo, igual que lo venimos haciendo pues con muchos de vosotros en condiciones normales. María Antonia, si dice si la herramienta puede recoger directamente info de SAP, se podría configurar, sí, es decir, no está, digamos, habilitada automáticamente para conectarse con SAP, pero existe la posibilidad con los equipos de IT de Tenaxia de programar específicamente esa conexión para que pueda recopilar información automáticamente de las plataformas. En caso contrario, como decía, lo que sí que es viable para cualquier plataforma es el configurar una plantilla de Excel de migración
y que entonces a través de digamos, descargar los datos de la plataforma que tenga la organización en formato Excel y desde esa subirla a la nueva plataforma. Siana también pregunta qué empresas están utilizando Tenaxia actualmente. Pues como bueno, no lo hemos comentado al inicio, creo, Tenaxia es una empresa que surgió en Francia ya hace bastantes años, especializada en software de sostenibilidad. Es ahí donde ha crecido más en esos años, con clientes para los que gestionan a través de esta plataforma hasta más de 2.000 centros de trabajo. Entonces, quizás los más conocidos para todos nosotros pues sean PSA, del grupo Peugeot, Citroën, Alcampo, la aseguradora AXA, Correos de Francia o Marie Brizard, por poner algunos ejemplos. A nivel de rangos, pues tenemos empresas que van desde 100, digamos, yo le digo centros de trabajo, pero bueno, son puntos de recopilación de datos, no tienen por qué ser centros de trabajo, desde 10 puntos de recopilación de indicadores hasta, como decía, los 2.000. Y son centros que están presentes en más de 70 países, desde donde se utiliza la plataforma Tenaxia para recopilar esa información. Entonces, perdón. El que entre el dato del contribuyente recibe algún correo recordatorio si se demora o debe ser el validador el que lo persigue. Muy buena pregunta, Valentín. Para que entendáis cómo funciona el sistema por detrás, esto no lo hemos comentado, básicamente, ¿qué es lo que hace Tenaxia? Primero, construimos una biblioteca de indicadores, es decir, todo el repositorio de todos los indicadores con los que va a trabajar la organización. Una vez tenemos esos indicadores, se definen unos cuestionarios, pues el cuestionario para cuando me toca hacer el informe de sostenibilidad, el cuestionario para cuando me toca reportar mis indicadores de huella de carbono, o el del plan de igualdad, o el de riesgos, el de aspectos sociales, y a cada uno de esos se seleccionan los indicadores que alimentan ese cuestionario. De manera que, respondiendo a un indicador, podemos estar dando respuesta a diferentes cuestionarios. Cada uno de estos cuestionarios se le puede asignar un tiempo de vigencia. Como decía entonces, un ejemplo muy claro pues puede ser el informe de sostenibilidad, que sí debe comenzar a iniciarse, a construirse pues en octubre o noviembre. Todas las personas implicadas reciben un correo electrónico en el momento en que se activa la campaña, que es como se denomina, la campaña de la memoria de sostenibilidad. Entonces ya tienen, en ese momento se les activa el cuestionario, porque se entiende que en ese momento pueden comenzar a informar indicadores. Del mismo modo, se fija una fecha de finalización. Entonces, el contribuidor se puede configurar para que reciba un aviso también en su correo electrónico, pues un mes antes, una semana antes, lo que se defina, antes de que finalice esa campaña de información. Y María Antonia nos dice cuáles son las ventajas de esta herramienta versus otras que existan en el mercado. Es cierto que Tenaxia, evidentemente, no es la única solución que existe. Yo diría que las ventajas principales que tiene frente a otras son principalmente la gran flexibilidad y capacidad de configuración de los datos. Es decir, no hemos entrado en el detalle para no extendernos demasiado, pero realmente puedes llegar a configurar prácticamente lo que quieras de la organización. Nos he mostrado ahora unos ejemplos, pero podríamos haber tenido un software donde los indicadores se calculan mensualmente, algunos cuatrimestralmente, donde podemos tener diferentes tipos de agregación, no solo por país, sino también por unidad de negocio, por tipo de sociedad. Y ahí es la clave de la flexibilidad de esta herramienta.
Y la otra cosa muy relevante es la seguridad que da en la introducción de datos. Es decir, la posibilidad de configurar también a tu medida los sistemas de alerta y de avisos cuando un dato parece ser no correcto, y vinculado a todo esto, toda esa trazabilidad de la información de cara a la auditoría. Es decir, todo ese registro de cambios que queda en cada uno de los registros es muy importante. También diría, y esto es algo que también es muy relevante y cada vez más, es que a nivel tecnológico se basa en las mejores prácticas existentes actualmente. Podemos ver, por ejemplo, algo que para muchas empresas comienza a ser muy relevante, que es que todo el hosting de la información está en servidores europeos, por tanto está sujeto a la regulación y a la seguridad de la normativa europea. Está, por supuesto, totalmente alineado con la ISO 27000 de centros de datos, tanto para el centro de datos como para el outsourcing, y cumple con toda la última normativa de protección de datos y de información personal. Y a nivel de infraestructura, infraestructura informática, pues también se basa en los principios de infraestructura as a code, y por tanto eso le da una gran robustez y seguridad a la herramienta, que cuenta con planes desde Tenaxia cuentan con planes de contingencia y de seguridad para evitar cualquier pérdida de información ante cualquier circunstancia. ¿Alguna pregunta más? A la 1, a las 2. Bueno, estamos ya prácticamente en el tiempo, por tanto, perfecto. Espero que os haya parecido interesante, sobre todo que os lleve a pensar si podéis mejorar de alguna manera la forma como estáis recopilando y organizando la recopilación de información y de indicadores en vuestra organización. Recordad pues que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, evidentemente, como comentábamos antes. Un último punto, quizás, si aprovecho la oportunidad para comentaros que ya que estamos hablando de tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad, en estos días, desde ANCESIS La Bola, desde el grupo ANCESIS, hacemos una apuesta importante en este contexto que además nos ha puesto el COVID tan de relevancia, precisamente por las plataformas colaborativas y los formatos digitales para ayudar a la continuidad del negocio y, sobre todo, a mantener la relación con nuestros grupos de interés en el marco de los proyectos de sostenibilidad que tengamos en marcha, ya sea trabajo con cadena de proveedores, formación a trabajadores. Entonces, en ese sentido, comentaros que hemos decidido poner al alcance de todos nuestros clientes las plataformas que denominamos Activator Hubs. Algunos de vosotros habéis oído hablar, por ejemplo, seguramente de la ANCESIS Client Network. Algunos de vosotros incluso formáis parte. Entonces, en este estado de emergencia en el que estamos, hemos decidido ofrecer la posibilidad de crear sin coste para nuestros clientes un Activator Hub, que es un portal privado de colaboración para proyectos de sostenibilidad hasta final de año. ¿De acuerdo? Entonces, pensamos que es una herramienta que puede ser muy potente para trabajar como decíamos, con cadenas de proveedores, con empleados, incluso con clientes, en proyectos como pueden ser introducir la sostenibilidad en la cadena de proveimiento, como reducir la huella de carbono en mi alcance 3, realizar diálogos con grupos de interés o análisis de materialidad complejos. Entonces, ahí es una oportunidad importante para conocer y poner al alcance de vosotros esta tecnología. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por haber aceptado nuestra invitación y, como digo, espero que os haya resultado interesante y esperamos poder seguir contando con vosotros. Ya no nos quedan muchos webinars, ya solo nos quedan 2 semanas. En mayo se acaban, o sea que os invito a ver los que nos quedan por delante, que todavía tenemos algunos muy interesantes.
Muchas gracias a todos y estamos en contacto.